3.300, todavía yo creo que hay que bajar más para poder acampar, pero el problema es que se está yendo el sol y acampar de noche, mal, qué rabia. Estamos buscando un lugar en el que escondernos y acampar, porque aunque nos hemos alejado bastante de la frontera con Bolivia y lo que está considerado como zona roja, bueno, pues nada, a ver si encontramos un sitio escondidillo. Siempre que se acampa hay que intentar estar oculto. Habría que buscar pues un sitio donde desde este camino tampoco nos vean, por si acaso. El problema es que este terreno es una manta de piedras donde poner 2 tiendas de campaña ocultas al camino parece imposible. ¿Encontraremos un sitio? Pues espero que sí, la verdad. Hay que encontrar un sitio sin piedras para poder acampar. Y a todo esto, al sol le quedan 2 suspiros para desaparecer tras el horizonte. Yo creo que esto es una zona de acampada, pero que estamos súper visibles. Conclusión, esta es la última oportunidad que tenemos hoy para poder acampar. A ver, aquí. Igual hay detrás, no se nos ve, pero claro, meter la moto por aquí, está súper rocoso todo. Aquí no hay quien acampe. La única opción es ahí. Ahí, cuando hemos llegado, hay como un aparcamiento que está plano. Lo único que no nos estamos escondiendo nada. ¿Te da mal rollo? Raro es que venga alguien malo, ya sería mala suerte, ¿no? Mira, aquí una va. Y ahí otra. ¿Sí o no? Sí, pues dale. ¿Cuál es el menú de hoy? El menú de hoy consta de chorizo ibérico, Muy bien. elegido acá por el español, espero que esté bueno, confiemos. Jamón crudo también, Trujillo, y un choricito picante. Bueno, nos disculpáis, pero vamos a cenar y con la boca llena no se habla. Y aparte, empieza a hacer un poquito de frío, así que vamos a cocinar rápido, ¿no? Sí. ¿Tienes frío? No, pensé que iba a estar más fresco, pero está bastante pasable ahora, ¿no? Dentro del saco sí, pero ahora que para grabar he sacado los brazos regulín, ¿eh? ¿Qué hará? ¿4 grados menos? Yo creo que menos. Menos, ¿no? Si cuando estábamos pasando el pueblo ese tan bonito, ¿cómo se llamaba? Ah, Macucha. Eso. Ahí había ya 7 grados. Y todavía había sol. No, ahora ya estamos a 0 seguro. Uy, la p*** madre. Bueno, si tienes algún problema me despiertas. Dale, lo mismo, avísame. Buenos días. Buenos días. Buenos días desde el desierto de Atacama. Es Atacama esto, ¿no? Es el desierto. Estamos en el desierto de Atacama, el lugar no polar más seco del mundo según dicen, y donde al parecer no estamos solos. ¿Se ha reído alguien? ¿Un burro? Es un burro. ¿Tú lo oías esta mañana ahí de lejos? No, es la primera vez que lo escucho. Yo esta mañana me he despertado y he escuchado. Se ha callado el cabrón. Ayer tuvimos un día muy largo y muy espectacular de moto y en el que casi por primera vez desde que entré en Chile no tuve ningún percance. Mira, llevaba unos días durmiendo como el culo, en el hotel de Calama y hoy he dormido en la tienda. Uf, ¿tú has dormido bien? Sí, también. Bárbaro. Increíble, ¿no? Bueno, ahora, plan, tomar café. Primero que nada. Vir está haciendo unas tostadas. Sí. Qué maravilla, ¿no? ¿Viste? La pinta de eso, ¿no? ¿No te la esperabas? ¿Hay algo más rico que el olor a tostada a la mañana? No. Y a empezar a recoger, porque hoy es un día, para mí, muy importante, pero luego os cuento. Una de las razones de acampar anoche sí o sí era hacerle finalmente una ofrenda a la Pachamama, algo en lo que como buen escéptico que soy no creo, pero que por supuesto respeto, así que ¿por qué no hacerlo? Ah, por cierto, Pachamama, no nos jodas, que estas nubes de esta mañana me han asustado. Yo creo que te juro que te voy a hacer una ofrenda. Anoche no la hice porque hacía frío. La podemos hacer ahora. Sí, ahora, después de desayunar. Y No, ahora, mientras desayunamos. Yo sin desayunar no puedo hacer ofrendas. Bueno. Ya lo habías probado y no te salió, ¿no? Querida Pachamama, siento haber sido tan escéptico todo este tiempo de atrás.
Si te soy sincero, lo sigo siendo, pero ahora mismo terminemos también. Vamos a ver cuánto nos comemos nosotros y lo que sobre se lo vamos a ofrecer. Sí, ahí ya. No, perdón. No, rectifico. No. Por respeto a toda la gente que me ha dicho que lo haga y tal, voy a hacerte una ofrenda. Espero que a partir de ahora no me putees tanto, porfa. Te voy a poner un variadito de cosas. Ya te hemos reservado un poco. Primero, para que despiertes, igual de bien que yo. Te ofrezco un poquito de café. Incluso aunque me quede con hambre, es para... Sí, tenés que darle. Un poco de queso de bola, riquísimo. Unas miguitas de pan también, para que acompañes. Luego te quería ofrecer producto de mi tierra, España, chorizo ibérico. Riquísimo. Y por si acaso, ya sé que eres la Pachamama y tú estás en las alturas, pero igual te voy a dar unas hojitas de coca. Y por último, un poco de agua. Y nada más. Prometo seguir cuidándote al máximo posible, respetando por donde paso, no solo a la Pachamama, a ti, sino también a la gente que vive en la Pachamama. Y dejar todo limpio a mi paso. ¿Y qué más? Y luego vamos a San Pedro de Atacama. Creo que el pueblito mola mucho, o la ciudad pequeña, no sé qué es, pero sobre todo a cargar gasolina. Sí. Y a partir de ahí, enfilamos camino a Argentina. Sí. Qué bien. Me hace una ilusión. Es que llevo... Bueno, yo creo que hasta me voy a emocionar un poco, pero bueno, luego veremos. ¿Sí? Sí, es que llevo, son 15 años. Y después de tantos años siempre pensando que Argentina, que llegaré a Argentina algún día. Y capaz es hoy. Igual es hoy, ¿eh? Increíble. Qué lindo. En fin, recogemos. Llegué en el 16, estamos en el 25, hace 9 años. Hace 9 años que llegué a Nueva York en avión y donde esperé unos días hasta que llegó mi moto. En el aeropuerto me esperaba Solaris, amigo español que fue mi primer compañero de viaje en América. 3 horas tarde, cabrón. A final de 2017 viajé a Alaska con Marco y con Héctor, amigos mexicanos que forman parte de mi pequeña familia en Tijuana. En 2019, unas semanas antes de la pandemia, viajé en las Barrancas del Cobre, en el norte de México, con mi amigo Víctor, español que estaba recorriendo América de sur a norte. Víctor también, pero tiene la espalda jodida. Después de la pandemia, en 2020, pero todavía en México, viajé por Baja California con Bravo, amigo mexicano. En 2021 y ya en Centroamérica me encontré con Norali, amiga holandesa, en El Salvador. Y unos meses después viajé con Agus, todo, tío, igual te pixelo todo. la cara entera, ¿no? amigo también español, en el país vecino, en Honduras. ¿Te imaginas que te pixelo, tío? Ya en Sudamérica me encontré en Bogotá con Pablo Imhoff, amigo argentino de hacía años, pero con quien era la primera vez que nos encontrábamos físicamente. Es surrealista esta imagen. Yo con los berenjenales, con esta saldría mucho mejor, la podría levantar casi, ¿no? Eso seguro, pero bueno, te metería en los pozos enteros ahí con la icona. Después compartí viaje en Venezuela con Sebas, también argentino, y que al igual que todos los anteriores viajaba de sur a norte del continente. Exactamente igual que Andy, amigo peruano con el que coincidí en Ecuador y con el que nos metimos en un buen berenjenal juntos. ¿Qué sientes? Si no pasa nada raro, creo que eres mi última acompañante ¿Ah, sí? antes de Ushuaia. Y hoy, si todo va bien, entro en Argentina, último país antes de llegar a Tierra del Fuego, con Virginia, que con casi toda seguridad será mi última compañera de viaje antes de llegar al sur del continente. Sí, yo creo que ya no quedan amigos en el camino. Todos amigos. Sí, de hecho, lo raro es que los conserve. Vamos a ver qué pasa después de hoy. Todo limpio, no hemos dejado nada. Me lleva ahí la basura. No, ahora estás bien. Cuando eres bajito, en estos casos normalmente te preparas la salida. Ella, como es alta, confía en que no se va a caer nunca. Y ahí va, por todo el berenjenal. Odio a los altos y a las altas.
desde ya. Arrancamos el día con un pequeño berenjenal, la bajada rocosa por la que llegamos hasta aquí ayer y que hoy, por razones obvias, es una subida e igualmente rocosa. Bueno, nos vamos a San Pedro. A ver qué tal la subida, porque ayer la bajada prometía. Joder, qué noche más buena, ¿eh? He dormido, y es que venía de dormir fatal en los hoteles últimamente, de calama y tal, con preocupaciones y mierdas. Bueno, a ver qué tal, yo creo que igual sufro yo más, ¿eh? Esta cabrona piedra suelta va muy bien y luego, si se tiene que parar y poner el pie, llega. Mira, una furgo. ¿Son carabineros o qué? No sé quién son, pero yo saludo. Por educación, ¿no? Muy bien. No sé si ya se acabó lo malo. Creo que no. Creo que había un trozo más. Bueno, pues muy bonito, ¿no? Muy buena noche. Bueno, entonces el plan ahora es, vamos a San Pedro de Atacama. En San Pedro de Atacama comemos algo, ponemos gasolina y averiguamos si hay gasolinera al pasar al otro lado de Argentina, porque vamos a hacer, creo que hay 150 kilómetros hasta la frontera por asfalto, pero luego al otro lado entramos por la cordillera, obviamente, y no sabemos en la parte de Argentina cuándo habrá gasolinera. Entonces ahí ya vemos si cargamos bolsa y bidón o no. Dejamos atrás la zona de acampada, nos incorporamos a la ruta por la que veníamos ayer y nos dirigimos hacia San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama. Llegamos a San Pedro de Atacama con la idea de repostar, comer algo e investigar en internet sobre el paso fronterizo, que aunque creemos que es especialmente fácil, mejor asegurarse de ciertas cosas. Ahí ya he visto que hay mucha gente en bici, por ejemplo, o sea, va a haber rutas en bici o lo que sea. Pero, buah, chaval, pero es súper turístico, Guirilandia. Igual no podríamos ir por aquí o qué, sí, ¿no? No. Te dejo ir delante y mira la que lías. Perdón, disculpen. Algún que otro turista hay, ¿no? No estacionar, pero igual podríamos estacionar, ¿no? Y sentarnos ahí si viene un policía. Sí, por mí sí. Explicarle, ¿no? Que tenemos todo encima. San Pedro de Atacama es un oasis en el medio del desierto más árido del planeta. Y aunque según ChatGPT aquí viven solo 5.000 personas, la población se puede triplicar debido al turismo. Bueno, en un momento de lucidez hemos decidido entrar a Argentina mañana. Creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que está bien decidido, o sea, porque era un poco tarde. Está a 4.200 el paso. Sí, y seguramente nos va a tocar hacer noche por ahí. Sobre todo que es una frontera y que en principio es fácil, pero yo qué sé, nunca sabes. Sí, nunca se sabe. Así que vamos a pasear por San Pedro de Atacama, el lugar con más turistas por metro cuadrado del universo. Buenos días desde San Pedro de Atacama. Mira, si te quedas tú abajo, así parecemos de la misma estatura. Parejitos. Hoy es el día en el que, si todo va bien, vamos a entrar a Argentina. Bueno, entonces echamos gasolina, sí, compramos agua y chao. Y salimos. El paso se llama Paso de Jama, muy famoso. Vamos a entrar por Jama, un mítico paso por encima de los 4.000 metros que une a los dos países. Y una vez en Argentina, la idea es llegar hasta Susques, un pequeño pueblo pegado a la mítica 40 y donde en principio nos despediremos. Hemos puesto aire, gasolina y ahora sí que sí. Sí, que vamos, por favor. Por favor, salgamos de este pueblo que nos tiene un poco atrapados. Próximo destino. Argentina. Qué sensación. Llevo una sensación, de verdad. Me sorprendo a mí mismo digo, pero ¿por qué estoy así? Pues sí, estoy como emocionado, no sé. Bueno, aprovechémoslo, que no siempre se emociona uno.
No deja de sorprenderme, pero es verdad que estoy emocionado y supongo que es porque, claro, después de casi 16 años y cerca de 90 países, Argentina supone la última frontera. El volcán que llevamos todo el día viendo. Ya estamos a 3500. Y creo que lo he dicho más de 100 veces, que luego voy a volver a entrar a Chile y puede que más de una vez, porque la idea es zurcir la cordillera. Pero el último sello en el pasaporte, antes de Tierra del Fuego, Sin señal telefónica hasta límite fronterizo. si todo va bien, me lo van a poner en unas horas. El altiplano este es... ¡Uf! A 4800 metros. Ahí vamos, ¡vamos! Tucatán. Mira, 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 mira. Es que es lunático, este es un paisaje lunar, ¿eh? Pero bueno, no sé si Luna o Marte, pero uno de los dos. Increíble, qué bonito. Ah. Tú fíjate. Que es todo el rato, ¿no? Quedan 10 kilómetros para llegar a Argentina, después de 15 años. Digo 15 todo el rato, pero realmente son casi 16, porque salí de Madrid el 30 de agosto de 2009, así que echad cuentas. Bienvenidos a Argentina. Estamos en Argentina. Exacto. Es que Vir lleva un pequeño problema legal. Y es que no le sellaron la salida. Bueno, acabo de cruzar la frontera, estoy en Argentina. 15 años después. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Dónde voy? A la caminata. Casi. El trámite nos ha llevado menos de una hora y los funcionarios de ambos países han sido especialmente amables. A Vir finalmente no le han puesto ningún problema por no tener el sello de salida de la moto. Así que estamos casi en Argentina. ¿Ya está? Ya estoy oficialmente en la Argentina. Así es. Gracias. Bienvenido. Bueno, estoy, después de 15 años, estoy en Argentina. Chao Chile, gracias, aunque nos vamos a ver pronto. Y después de 15 años, soñando que llegaría algún día a Argentina en moto, acabo de llegar. Y tampoco voy a ocultar que me estoy emocionando todo el rato, ¿sabes? Que, o sea, aparte de que todavía queda mucho camino hasta Tierra del Fuego, por supuesto, voy a volver a Chile, bla, bla, bla. Pero digamos es la última frontera, el último sello de país que me faltaba antes de llegar a Tierra del Fuego después de 15 años. Y aparte de todo, yo en todos estos años he dejado muy buenos amigos en Estados Unidos, en México especialmente, donde pasé la pandemia y estuve 2 años, tengo familia, ¿no? En Guatemala tengo grandísimos amigos, en El Salvador, ni te cuento, Honduras, Costa Rica, Panamá, en Colombia tengo una familia, básicamente, en Venezuela tengo muy buenos amigos, en Ecuador muy buenos amigos, en Perú acabo de dejar buenos amigos, el poco tiempo que he estado en Chile ya tengo amigos, pero es que Argentina yo ya tengo amigos desde hace mucho tiempo y muchos y muy importantes de mi vida, ¿no? Pues está Fran Torres, que es mi mejor amigo, con el que estuve en Madagascar. En el equipo Siniguan está Clara, que es argentina, Eve, que es argentina. Durante todos estos años de viaje he compartido tiempo y pantalla con muy buenos amigos argentinos. Bueno, ¿cuál es el menú? ¿Cómo le dicen ustedes? Perros calientes. Perritos calientes. Los Zap en Mozambique, Hugo en Monterrey, en México, o Sebas en Ciudad de México. Con todos ellos sigo en contacto y espero que los volváis a ver pronto en el canal. Cuídate mucho, siempre. He viajado con Pablo, he viajado con Sebas y he viajado ahora con Vir, todos argentinos. En España, en Madrid, he compartido vida con argentinos toda mi vida porque Madrid está lleno de argentinos que están allí instalados. Tuve 2 relaciones largas
con Cecilia y con Heidi, argentinas ambas, hace muchos años. Es decir, es el primer país al que llego y donde ya tengo donde quedarme. En muchos sitios tengo familia, tengo amigos. Y aparte, hace 20 años que hice un viaje por Argentina que llegó hasta cerca de aquí, hasta Pumamarca, de hecho en coche, y siempre pensé que algún día llegaría aquí en moto. Y ese día ha pasado hoy. Y a mis casi 50 palos pues me he emocionado. Así que me cae bien, de verdad. Qué buena tía, qué buena motera, qué buena viajera. Bueno. En fin, que como veis estoy muy ligado a este país al que entro ahora, que supone la última frontera antes de Tierra del Fuego, pero donde además hace 20 años tuve un encuentro que a la larga fue muy importante para que hoy tenga la vida que tengo. Qué espectacular, ¿eh? Pero eso os lo cuento un poco más adelante. Estos colores rojizos tan característicos del norte de Argentina. Porque ahora hay que centrarse en llegar a Susques, poner gasolina y probablemente despedirnos. Y que vamos a ver bastante en los próximos días, pero de momento ya empieza, ¿no? La 40. ¿Esta es la 40? Esa era la 40, ¿sí? Susques. Veamos. Vamos a echar gasolina lo primero, ¿no? Sí, podríamos, ¿no? Ahí, el pueblo está ahí a la izquierda, ¿no? Sí, como acá arriba, me parece. Pues esto es Susques, donde como digo vamos a poner gasolina, buscar un restaurante y en principio despedirnos. Aunque, como siempre, ya sabéis, el plan es que no hay plan. Olía alcohol hasta, vamos, dejaban... Sí. ¿No hay dónde comer o qué? Cerrado, ¿hay un comedor? Sí, es el único que pone aquí. Y si no compramos pan y nos comemos el chorizo ahí sentados, tranquilos. ¿Tú tienes internet? Sí. Eso de ahí es la gasolinera de Susques y la señora se ha ido a comer. Por ahí está el pueblo de Susques, donde no hemos encontrado ningún sitio para comer. Así que nada, hemos decidido que nos hemos montado aquí el picnic. El lugarcito más lindo que encontramos. Y vamos a comer unos sándwiches de chorizo ibérico que nos quedaba del otro día, queso que hemos comprado, pan, y vamos a ver qué hacemos. Pero tenemos que esperar a que llegue la gasolina. Está feísimo masticar y hablar, así que nos vemos después. Con el estómago lleno las neuronas funcionan mucho mejor, así que nos hemos dado cuenta de que además de que este pueblo es muy poco seductor para quedarse a dormir, no nos acordábamos que tenemos que pasarnos todo el material grabado estos días, así que decidimos seguir juntos hasta Purmamarca. Tenemos gasolina, queda poca luz, donde mañana sí o sí nos separamos. Así que nada, a ver si llegamos no muy tarde. Bueno, vaya salida del pueblo, más off-road. Vamos. Supongo que lo habré contado ya estos días, pero Vir es piloto de circuito. El asfalto le da que no veas. Y hasta ahora no le habíamos dado porque no había habido necesidad, pero ahora sí, porque no queremos que se nos haga de noche. Me da gusto verla, la verdad. Vaya carretera también esta, ¿no? Entre paredones y está bajando bastante, ya estamos a 3600. La pena es que el asfalto no da mucha confianza, hay mucho agujero, mucho bache. Ahí hay algo que va volando y que no parece un avión. O sea, es raro, no vuela como un avión, no deja estela. Claro, desde la GoPro no ves una mierda, pero está ahí. Y muestro un avioncito. Ah, el avioncito. ¿Un avioncito? ¿Un avión? Creo que sí. Es que no tiene forma de avión. ¿Es un ovni? Puede ser, ¿no? Es que no tiene, o sea, no parece un avión, ¿no? No parece. Ni va dejando estela. Exacto. Llevo un rato viéndolo. Sí. Bueno, qué sitio, ¿no? Ay, está hermoso acá. Esas son las salinas. Ah, qué bien. Mira, yo creo que va para Pumamarca, ¿eh? Y para mí baja ahí, va a abducir a alguien. Bueno, sigamos, ¿no? Dale. ¿Has grabado el ovni? Sí, lo grabé. Vamos a ver si desaparece.
Bueno, al margen de que ahí había un ovni y de repente ha desaparecido, qué lugar, ¿no? 3.500 son las Salinas. El ovni sigue su camino en busca de alguien a quien abducir y nosotros el nuestro. Abducidos por la belleza de este lugar, vaya metáfora más regulera, las Salinas Grandes de Jujuy, un enorme y espectacular salar que ocupa más de 200 kilómetros cuadrados y que es uno de los 10 más grandes del mundo, según ChatGPT. Increíble, ¿no? Bueno, quedan 35 kilómetros. Seguimos a 3.500. Hay un cielo detrás espectacular. Y nada, vamos a llegar justo con la última luz. Incorrecto. Vamos a llegar muy tarde, porque estos últimos 35 kilómetros se vuelven a complicar con un paso por encima de los 4.000 metros, la noche ya cerrada y las temperaturas rozando los 0 grados. Otra vez ha puesto esto a subir 4.200 metros, 4 grados. Me ha saltado un warning de la moto que no sabía ni que existía y es que cuidadito que puede haber hielo. Creo que en la vida me había saltado eso. ¿No puede ser que nunca haya estado a 4 grados con esta moto? Puede ser, ¿no? Yo no recuerdo, la verdad. Quedan 30 kilómetros a Pumamarca y yo creo que va a ser casi todo bajada. Y espero que Pumamarca esté a los 3.000 o 3.000 y poco. Ya no me acuerdo, la verdad. Porque ya estuve en Pumamarca una vez y es de lo que os quiero hablar mañana. Pero ahora me voy a concentrar en no cagarme de frío. Buenos días desde Purmamarca. Llevo 2 días encerrado en un hotel. Virginia se fue. Un gustazo, un lujo y un honor haberte acompañado en un trámite de tu vuelta al mundo en moto. Igualmente, y sobre todo haberme soltado a Argentina. Argentina, sí. Se fue hacia Susques otra vez y se fue por la 40. Gracias, ha sido un gustazo, un placer. Te juro. Da gusto viajar contigo. Aparte tenemos los mismos tiempos, somos igual de pesados por la mañana. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Espero que la estéis siguiendo en su canal. Bueno, Buen viaje. Nos vemos en YouTube. Dale. Yo me quedé aquí trabajando y preparando cosas. Tengo que hacer gestiones que voy a hacer ahora, como sacar dinero bastante, porque Argentina increíblemente tiene 2 tarifas. Con tarjeta es una y mucho más barato si pagas en cash. Y yo ahora procedo a quitarme cara de ordenador, que 2 días editando se me pone cara de ordenador, y a pasear por Purmamarca, que es un pueblo muy bonito, y a hacer gestiones. Y eso es todo. Mañana por la mañana, a ver si soy capaz de salir temprano. Tortilla rellena. ¿De qué? De jamón, queso, salame, queso, tomate, queso, albahaca, choclo, queso, champiñón, cebolla, queso, caprese y tenés de bondiola, queso. Perfecto. Sí. Mauro. Ahí está. Purmamarca. Ahí está. Encantado. Un gusto. Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a Argentina 15 años después. El otro día cuando entré por la frontera, la verdad es que me emocioné un poco, no sé si se vio o no se vio en cámara, no soy mucho de emocionarme, o al menos no con la cámara delante, pero se pasaban varias cosas y es, bueno, aparte de todo lo que os conté de lo ligado que estoy a este país desde siempre, es porque yo este año cumplo 50 palos, ¿no? Y ya lo sabéis porque es muy pesado, lo he dicho muchas veces. Y hace 15 que tengo esta vida. Y esta vida tuvo, antes de que empezara, tuvo varios momentos importantes. Uno de ellos fue un viaje que hice a México con 27 años, no me acuerdo qué año. En 2002 tomé la decisión de hacer un viaje por primera vez solo, a México y con mochila. Y fue la primera vez que conocí personas que viajaban meses en lugar de 2 o 3 semanas de vacaciones. Y eso me despertó una necesidad, aunque tardé años en cumplirla. Me hizo un poco un clic. Y el segundo clic, y creo que fue muy importante, es que hace yo creo que hace exactamente 20, pero no estoy seguro, con una amiga, con Alex, viajé yo primero a Santiago de Chile, volé a Santiago de Chile, crucé a Mendoza en autobús, de Mendoza
Me fui también en autobús hasta Córdoba, alquilamos un coche, hicimos Córdoba, no me acuerdo del itinerario exactamente, pero Tucumán, Salta, Jujuy, Purmamarca. Termino aquí. En 2006 fue cuando viajé por el norte de Argentina en coche. Yo quería hacerlo en moto, pero a mi amiga Alex no le seducía tanto y recuerdo que estuve todo el viaje pensando en que algún día haría estas carreteras en moto. Pero además fue la primera vez que conocí a un nómada digital. Conocí una pareja, ella era, creo que recordar, japonesa y él era español, que debían de tener mi edad de ahora más o menos, y fue la primera vez que me encontré con alguien que era nómada y trabajaba viajando, ¿no? Mi amiga Alex se acordará perfectamente que le dije, yo alguna vez quiero hacer esto, ¿no? Y además quiero venir aquí en moto alguna vez. Y ya pasado 20 años, estoy aquí en moto, soy nómada desde hace ya mucho, vivo de esto y estoy especialmente feliz. Porque es la última frontera, aunque voy a volver a entrar a Chile, pero antes de Tierra del Fuego pues es la última frontera, no sé cuántos países he visitado, pero creo que cerca de 90 y ya está. Y me merezco poderme emocionar. Hala, vamos a pasar. Bueno, pues esto es Purmamarca. En este pueblo está un sitio muy conocido que se llama la Colina de los Siete Colores o la Montaña de los Siete Colores, ya no me acuerdo. Estuve aquí hace 20 años. Comienza el viaje por Argentina y mi primer destino es San Antonio de los Cobres, un pueblo especialmente conocido para los moteros por ser encuentro de varias rutas muy populares. Bueno, estoy subiendo por donde bajé con Bir el otro día, ya estoy a 3.800 metros y esta es la carretera que va, bueno, a Chile por donde vine, pero a las Salinas Grandes. La cosa es que para llegar, y como siempre, hay varias opciones. Estoy a 3.900 metros y tengo una opción de irme por la izquierda. Y también, como siempre, voy a elegir el camino en principio menos transitado. O me puedo ir hasta las Salinas, que es un poco más, y también irme por la izquierda. ¿Qué es este que aparece aquí a la izquierda? Por este camino de aquí. Yo creo que sí, ¿no? Me voy a ir por aquí. Yo creo que está menos trillado. Sí, me voy a ir por aquí. Yo creo que por aquí va menos gente. Pues se acabó el asfalto por, espero que muchos días. Enduro. De momento no voy a cambiar no voy a quitar presión, aunque llevo mucha. Puedo aguantar, ¿no? También voy a dosificar un poco porque llevo ahí varios días en Purmamarca. 3 días, no llevo 2. Primer susto. O sea, llevo 2 días parado en Purmamarca, pero aparte, el último día con Bir fue todo asfalto. Vamos, que llevo muchos días sin meterle al gas. Así que me tengo que ir dosificando, ¿no? No me vengo arriba. Aparte que estoy a 4.000 metros, poca broma. Así para empezar, ¿sabes? Nada, hay que quitarle presión ya. Con esta presión me voy a caer. Se llevó mucha. Así que aquí mismo. No esperemos más antes de liarla. Y ahora mi pregunta, para todos aquellos que creéis en estas cosas, es: ¿las ofrendas a la Pachamama cuánto duran? Querida Pachamama, siento haber sido tan escéptico todo este tiempo de atrás. Te ofrezco un poquito de café, unas miguitas de pan también. 32. Bien. Pues no tanta. Es decir, ¿con la que hice hace unos días me vale hasta Tierra del Fuego o debería ir renovándola cada poco? 2 kilos. Un poquito más. Creo que esta llanta sigue perdiendo, ¿eh? 2,2. De momento vamos a ir así. A ver si más o menos voy bien. Porque yo sigo y seguiré siempre siendo escéptico, pero... Y si hace falta quitarle más, le quito más, pero siempre graduar entre pinchar y poder pilotar. A ver qué tal ahora. A ver si has mejorado o no. Viendo lo que me espera en los próximos días... Muy arenoso este camino, no me lo esperaba así, la verdad. Igual sí que caduca, ¿eh? Pero aquí hace mucho que no pasa nadie, ¿no?